El libro de Apocalipsis o Revelación es un libro misterioso para la mayoría. El Apocalipsis es el último libro de la Biblia, aunque es uno de los libros más importantes del mundo. ¿Por qué? Porque revela el futuro de la humanidad y del planeta Tierra. Pero hay símbolos y secretos desafiantes. Los 4 jinetes del Apocalipsis destruyen una cuarta parte de todos los seres de la Tierra. Una ramera montada sobre una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. El autor de Apocalipsis, el apóstol Juan, ve otra bestia con 7 cabezas y 10 cuernos saliendo del mar. Y luego la batalla final de la Tercera Guerra Mundial, Armagedón, determina la victoria entre el bien y el mal. Amigo, usted debe conocer los secretos de este misterioso libro. El misterio de Apocalipsis ha sido revelado. Usted debe conocer los misterios de este último libro de la Biblia. Debe saber el futuro profetizado y el destino final para usted y su familia. Debe saber que son buenas noticias. Hoy compartiré con usted 7 misterios de Apocalipsis. Acompáñenos. Saludos cordiales a nuestros amigos de todo el mundo. Uno de los libros más importantes del mundo es el libro de Apocalipsis en su Biblia. Este misterioso libro revela lo que sucederá en la próxima década y después. Probablemente haya oído hablar de los famosos 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Quiénes son estos jinetes y qué representan? El autor, el apóstol Juan, también describe una bestia que sube del mar con 7 cabezas y 10 cuernos. Luego describe una ramera montada sobre otra bestia. ¿Qué significan estos y otros símbolos? ¿Podemos descubrir los misterios del Apocalipsis? ¿Podemos saber el futuro? Amigo, el misterio del Apocalipsis ha sido revelado. Usted debe conocer sus secretos. En el programa de hoy revelaremos 7 misterios del Apocalipsis. Usted debe conocer el significado profético y el mensaje de este misterioso libro. Usted debe saber la secuencia de eventos proféticos que conducen a la segunda venida, el regreso del Mesías para gobernar el mundo. El Mesías, Jesús de Nazaret, inspiró a Juan a escribir lo que vio en visión para que pudiéramos entender el futuro. Aunque este libro parezca misterioso, usted puede entender su mensaje. Esto es lo que el propio Cristo declaró en Apocalipsis 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y ahora escuche lo siguiente: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Fíjese, amigo, que el propósito de Apocalipsis es que usted entienda el futuro, no que se confunda. Usted debe entender los secretos de Apocalipsis. Hoy revelaremos 7 secretos que revelan los misterios de este importante libro. El primer misterio de Apocalipsis es: el tema principal de Apocalipsis es el día del Señor. Abra su Biblia en Apocalipsis 1, versículo 10. El apóstol Juan escribió: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Juan estaba hablando del mayor período profético de tiempo descrito en el resto del libro como el profético día del Señor. Juan no se refiere al domingo como el día del Señor. Si Juan hiciera eso, se referiría al domingo como el primer día de la semana, como lo hizo en el Evangelio de Juan. El propio Jesús dijo que Él era el Señor del sábado, y no estaba hablando del domingo. La expresión Día del Señor, aquí en Apocalipsis, se refiere claramente al tema de todo el libro. El día profético del Señor, que culmina con el regreso de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. El día del Señor es introducido por el sexto sello. El sexto sello son las señales celestiales o perturbaciones cósmicas que conmocionarán a la gente de toda la tierra. Leamos esto en Apocalipsis 6, versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar.
y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Jesucristo el Cordero juzgará a las naciones rebeldes. Las señales celestiales introducen el séptimo sello de Apocalipsis. El séptimo sello representa el día del Señor, el juicio de un año sobre las naciones. Es el gran día de su ira. Apocalipsis 6, versículo 17. Note esta poderosa declaración del profeta Isaías: porque es día de venganza del Señor, año de retribuciones en el pleito de Sión. Isaías 34, versículo 8. El castigo de Dios, el día de la venganza del Señor, se equipara a un año. Isaías 63, 4 también indica este día de un año de la venganza de Dios sobre las naciones rebeldes. El primer misterio para entender el libro de Apocalipsis es: el tema principal de Apocalipsis es el día del Señor. El segundo misterio de Apocalipsis es: los 7 sellos revelan la secuencia de los eventos del tiempo del fin. El apóstol Juan vio en visión un rollo con 7 sellos mencionados en Apocalipsis 5, versículo 1. El revelador, Jesucristo, los abre uno por uno. Vaya en su Biblia a Apocalipsis capítulo 6. Aquí vemos a los famosos 4 jinetes del Apocalipsis, representados por los primeros 4 sellos. ¿Qué simbolizan estos caballos y sus jinetes? Jesús dio un enmarque de los eventos proféticos en la profecía del monte de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Estos eventos proféticos explican los 4 jinetes del Apocalipsis. Los famosos 4 jinetes de Apocalipsis simbolizan, en orden, falsos cristos y falsa religión, guerra y su efecto devastador, hambrunas que normalmente siguen a la guerra, y pestilencias y enfermedades que siguen a la hambruna. Amigos, se vienen tiempos estremecedores para todo el mundo. Tenemos que estar preparados. Estos 4 jinetes causarán devastación por toda la tierra. Como vemos en Apocalipsis 6, versículo 8, le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Amigo, ¿puede imaginar la muerte de 2.000 millones o más personas en el futuro? Quizás incluso durante su vida. ¿Qué sucede cuando se abre el 5.º sello? Vayamos a Apocalipsis 6, versículo 9. Cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Aquí se describe el martirio de los santos, los verdaderos cristianos. En el primer siglo el emperador Nerón persiguió severamente a los cristianos, asesinándolos. Este 5.º sello también predice una persecución de los santos en el tiempo del fin. Jesús predijo esta tribulación en Mateo 24, versículo 9. Entonces Jesús abre el 6.º sello, revelando las señales celestiales que aterrorizarán a la gente en toda la tierra. El folleto gratuito le da una descripción general de los 7 sellos y su significado profético. El 7.º sello consiste en los 7 eventos de trompetas y la 7ª trompeta consiste en las 7 copas o 7 últimas plagas. El segundo misterio de Apocalipsis es: los 7 sellos revelan la secuencia profética de eventos. El tercer misterio de Apocalipsis es: 3 hitos revelan el enmarque profético del tiempo del fin. ¿Cuáles son estos hitos? Son 1. La gran tribulación, 2. Las señales celestiales y 3. El día del Señor. Estos 3 eventos cubren un periodo de unos 3 años y medio. Hay más de 30 profecías en su Biblia que se refieren al día del Señor. Como ya hemos visto anteriormente, Isaías 34:8 e Isaías 63:4 muestran que el día del Señor en la profecía del tiempo del fin, el tiempo que precede a la segunda venida, es un periodo de un año. Quizás desee anotar estas referencias: Isaías 34:8 e Isaías 63:4. El tercer misterio de Apocalipsis es: 3 hitos revelan el enmarque profético del tiempo del fin. Jesús nos advirtió que la obsesión de la humanidad con la guerra y las armas de destrucción masiva conduciría al cosmocidio total. Él enunció en Mateo 24:21: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo.
mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. La gran tribulación es un tiempo único en toda la historia. El profeta Daniel se refirió a esto en Daniel 12, versículo 1. El profeta Jeremías se refirió a él en Jeremías 37 como el tiempo de angustia para Jacob, el tiempo de juicio sobre los descendientes de Jacob, los descendientes de estadounidenses y británicos, como hemos visto en programas anteriores. ¿Qué sucede después de la gran tribulación? Note Mateo 24, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Cristo nos da la secuencia de los principales eventos. Primero, la gran tribulación. Luego las perturbaciones cósmicas o señales celestiales que ya vimos en Apocalipsis 6, versículo 12. ¿Qué sigue a las señales celestiales? El profeta Joel nos da la respuesta. Joel 2, versículo 30. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Las señales celestiales preceden al día del Señor. Así que vemos el tercer misterio de Apocalipsis, que revela tres eventos importantes. 1. La gran tribulación. 2. Las señales celestiales. Y 3. El día del Señor. Quizás haya oído hablar de la bestia de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis o Revelación muestra una bestia simbólica. El cuarto misterio de Apocalipsis es: la bestia y el falso profeta gobernarán por un corto tiempo. ¿Qué simboliza esta bestia de Apocalipsis? La bestia de Apocalipsis 13 tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia surge del océano. La bestia escarlata de Apocalipsis capítulo 17 tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y una mujer descrita como una ramera va montada en ella. ¿Cuándo aparecerá esta bestia en la escena mundial? Solo debemos leer el siguiente versículo, Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. El Cordero es Jesús el Mesías, y vendrá a esta tierra para salvarla del cosmocidio total. El período de tiempo es en el futuro. El séptimo renacimiento del poder de esta bestia está justo delante nuestro. ¿Quién es esta bestia? Amigo, la profecía bíblica revela que surgirá una gran superpotencia en Europa, y será un renacimiento del Imperio Romano. Este gran poder será político, militar y económico. Puede leer sobre este poder económico en Apocalipsis capítulo 18. La Unión Europea actual aspira a tener las 3 dimensiones de este poder. Este poder está simbolizado por la bestia, que gobernará con el apoyo del falso profeta. El cuarto misterio de Apocalipsis es: la bestia y el falso profeta gobernarán por un corto tiempo. Pero la buena noticia está en los misterios quinto y sexto de Apocalipsis. El quinto misterio es: Cristo ganará la batalla final. Apocalipsis 11:15 nos habla de un maravilloso anuncio. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Pero las naciones mundiales bajo el dominio del poder de la bestia no se someterán al reino de Dios. ¿Cómo responderán a este nuevo gobierno mundial? Apocalipsis 11:18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Satanás y sus demonios influirán en los ejércitos mundanos para reunirlos en Megiddo, a unos 88 kilómetros al norte de Jerusalén. Puede leer eso en Apocalipsis 16, 14 al 16. ¿Quién ganará esa batalla, comúnmente conocida como Armagedón? Recuerde, como ya leímos en Apocalipsis 17, Cristo derrotará al poder de la bestia. Apocalipsis 17, versículo 14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. El quinto misterio de Apocalipsis es: Cristo ganará la batalla final. ¿Y qué sucederá después de que Él obtenga esa victoria? Ese es el sexto misterio de Apocalipsis. El reino de Dios gobernará en la tierra. Amigo, Jesucristo vino predicando el Evangelio del reino de Dios.
Los apóstoles continuaron predicando ese evangelio. Incluso el apóstol Pablo continuó predicando ese evangelio hasta el final de su vida. Lea los 2 últimos versículos del libro de Hechos en su Biblia, Hechos 28, 30 al 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. La Biblia revela claramente que Cristo regresará como Rey de Reyes y Señor de Señores, como ya vimos. Él se llama Príncipe de Paz en Isaías 9:6. Note que Él asegurará la paz mundial para todas las naciones en Isaías 9:7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Los cristianos genuinos y fieles servirán en su gobierno mundial. Apocalipsis 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Este es el milenio. Después de eso, la nueva Jerusalén descenderá del cielo, y el reino de Dios continuará por toda la eternidad. El 6º misterio de Apocalipsis es: el reino de Dios gobernará sobre la tierra. El 7º misterio de Apocalipsis lo involucra a usted personalmente, y es la clave que determina su futuro cuando ocurran estos eventos profetizados. El 7º misterio de Apocalipsis es: las 7 iglesias tienen significado para nosotros hoy. Las personas en estas 7 iglesias tenían diferentes características, algunas buenas y otras no tan buenas. Juan los describe en Apocalipsis capítulos 2 y 3. Las 7 iglesias estaban en una ruta de correo en lo que hoy es Turquía Oriental. Eran Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Las condiciones espirituales de estas 7 iglesias se han reflejado en la verdadera iglesia de Dios a través de varias épocas durante los últimos 1900 años. El revelador, Jesucristo, nos dice que aprendamos lecciones de cada iglesia. Escucha atentamente las descripciones y advertencias. El revelador, Cristo, describe a la iglesia de Éfeso de esta manera. Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Éfeso se llama la iglesia sin amor, de acuerdo a los subtítulos de algunas traducciones. Luego Esmirna, la iglesia perseguida. Jesús declara, Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La tercera es Pérgamo, la iglesia comprometida. Toleraba la inmoralidad sexual. Jesús le dice en Apocalipsis 2, versículo 16, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Los artefactos de un templo pagano de Pérgamo se pueden ver hoy en el Museo de Pérgamo en Berlín. La cuarta iglesia, Tiatira, se conoce como la iglesia corrupta. La quinta iglesia, Sardis, se llama la iglesia muerta. La sexta iglesia, Filadelfia, es la iglesia fiel. Y Jesús le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Capítulo 3, versículo 10. La iglesia final, la Odisea, se llama la iglesia tibia. Jesús les advierte en el versículo 16, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Usted quisiera que Jesús lo vomite de su boca? ¿O quiere ser un cristiano fiel? Estudie estos capítulos y las características de estas iglesias. Aplíquelos en su vida. Jesús dio una advertencia a estas iglesias. Y amigos, nosotros también debemos escuchar. Apocalipsis 3, versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amigo, lo animo a leer con atención estos 2 capítulos, Apocalipsis 2 y 3. Jesús revela los cambios que debemos hacer en nuestra vida. Nos exhorta a aplicar todos estos mensajes a nuestra propia vida. 7 veces nos dice,
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Las 7 iglesias. Estas 7 iglesias también revelan las características y actitudes espirituales de la iglesia cristiana desde el tiempo de Cristo hasta el final de esta era. Amigo, nos estamos acercando al final de la era y la venida del reino de Dios. Usted debe tomar acción y buscar la verdad de su Biblia. Gracias por seguirnos. Usted debe conocer los secretos del libro de Apocalipsis. Puede obtener una copia gratis en la descripción debajo del video. Y recuerde suscribirse al canal para no perderse otro video del mundo de mañana. Hasta la próxima.